Derecho a la libertad de religión. ¿Qué es? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. En su momento, la DU fue muy progresista al afirmar que los creyentes de todas las religiones y quienes tenían creencias seculares deberían poder vivir en paz, siendo sus derechos garantizados por el Estado y sin verse obligados a seguir una religión nacional, patrocinada por dicho Estado. Origen. La primera declaración formal de esta doble dicotomía está en la Constitución de los Estados Unidos de América, 1787. La primera enmienda prohíbe al Congreso el establecimiento de una religión y garantiza la libertad religiosa. Refleja los dos postulados básicos de la separación Estado-Iglesia y del reconocimiento de la libertad religiosa. El origen de las libertades en Europa lo encontramos en Francia. La Revolución Francesa, contenido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Va a reconocer en el art. 10 que nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Declaración Universal de Derechos Humanos. La DU proclama en su preámbulo como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del terror y de la miseria, disfruten de la palabra y de la libertad de creencias. En coherencia con esta aspiración, la Declaración va a reconocer expresamente el derecho a la libertad de creencias en el art. 18 al declarar que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. El delegado del Líbano pidió que se incorporara la libertad de cambiar de religión o de creencia debido a la situación de numerosos refugiados del Líbano que habían sufrido persecuciones por razón de la fe profesada o de haber cambiado de creencia. Sin embargo, los países islámicos se opusieron, ya que el Islam no acepta el derecho a abjurar de la religión de Mahoma, porque el creyente que hace esto sufre una muerte civil. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El PIB va a reconocer explícitamente en su art. 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente de las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El artículo ha sido interpretado por el Comité de Derechos Humanos en los siguientes términos. El art. 18 protege las convicciones teístas, no teístas y ateas, así como el derecho de no profesar ninguna religión o convicción. Los términos convicción o religión deben ser interpretados en sentido amplio. El art. 18 no está limitado, en su aplicación, a las religiones tradicionales. El comité está preocupado por toda tendencia discriminatoria contraria a una religión o a una convicción, cualquiera que sea la razón, especialmente porque es de nueva implantación o porque represente minorías religiosas susceptibles de tener, en principio, de la comunidad religiosa dominante. Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión. El 25 de noviembre de 1981, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 36/55.
bajo el título Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. La propia ampliación del título significa que, además de ocuparse de las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión, la declaración pretende abarcar el ámbito de las convicciones, lo que puede explicar suficientemente el tenor del debate y de la confrontación ideológica. Respecto al contenido, cabe decir que la declaración, inspirándose en la DU y en los pactos internacionales de derechos humanos, proclama el derecho de libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, así como las dimensiones de este derecho desde los siguientes apartados. En los arts. 2, 3 y 4 se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas y se define que se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El art. 3 condena la discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones porque constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La última referencia a la discriminación se encuentra en el art. 4 de la Declaración, en el que se especifican que todos los estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural. El 25 de noviembre de 2006, se celebró en Praga una conferencia internacional, con motivo del 20 aniversario de la aprobación del mandato de entonces llamado Relator Especial sobre Intolerancia Religiosa, en la que se reafirmaron las disposiciones de la Declaración de 1981 y se dio lectura a la Declaración de Praga sobre la libertad de religión y de creencias. ¿Qué importancia tiene la libertad de culto? La libertad de culto, o la libertad de conciencia, es vital para la salud de una sociedad diversa. Permite que prosperen distintas religiones y creencias. La libertad de culto protege los derechos de todos los grupos y de todas las personas, entre ellas las más vulnerables, sean estas religiosas o no. ¿Qué límites tiene la libertad de culto? Así, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, el culto religioso solamente puede llevarse a cabo en los domicilios particulares y en los templos, el de carácter público solamente en estos últimos. De esta manera, ha quedado prohibido el llamado culto externo. ¿Dónde se vulnera la libertad religiosa? Los abusos del derecho a la libertad religiosa son generalizados e impactan a la gente en todo el mundo. Las organizaciones religiosas y los individuos que se asocian en comunidades religiosas deben superar una creciente represión cuando expresan sus creencias o manifiestan su religión en público. Con relación a la influencia del Islam extremista, ligada a la persecución religiosa, este fenómeno está presente en 14 naciones, de ellas sobresale Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. ¿Cómo se vive la libertad de culto en nuestro país? Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. ¿Cuál es el estado donde perduran los conflictos religiosos? Chiapas. Algunos medios informativos siguen calificando a Chiapas como el estado donde perduran los conflictos religiosos, particularmente porque en algunas comunidades indígenas los católicos ponen trabas a los evangélicos para que practiquen su fe y se les impide hacer propaganda religiosa. Incluso les han expulsado y les han dañado en sus propiedades. ¿Por qué se dan los conflictos en las religiones? Los conflictos religiosos han existido a lo largo de casi toda la historia. Porque la religión ha conseguido convencer a muchas personas que las ideas que proponen son las verdaderas y que deben defenderlas, y esto originó los fanatismos. Ley de libertad religiosa. Artículo 1. La presente ley
fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.